Mi primer invitado de la mañana es Carlos Pití, él es presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores, y me explicaba el ingeniero Blandón que ya después de cierto peso, el porcinocultor empieza a perder dinero por ese aumento de peso que tiene el puerco. ¿Cómo está la situación en un momento en el cual pues venían las fiestas de fin de año donde se da ese precio importante del cerdo y sobre todo que era cuando había más salida de estos animales? ¿Qué está pasando con los lugares donde se crían los cerdos y cómo está la situación, sobre todo de todo el agro, que ya hay desabastecimientos de ciertos productos y otros están tomando unos precios, por ejemplo el tomate, muy alto? Bienvenido, don Carlos, y buenos días. Muy buenos días. Definitivamente el llamado que hicimos ayer los representantes del sector privado eh, del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento del PADE es por el daño que se le ha hecho ya al sector productivo de alimentos, pero peor aún por el daño que va a venir hacia adelante al no permitir que llevemos las materias primas necesarias para alimentar los animales o para cuidar los cultivos de alimentos o incluso el sector pesquero. Nosotros nos hemos estado reuniendo, para darte un ejemplo, el día de ayer habían camiones en Panamá Este cargados de pollos que venían a las plantas de sacrificio que no podían moverse. Cuando uno para un camión de esto, las aves se sofocan y mueren. Ese producto ya se perdió y no llega al mercado. Ayer me preguntaban que en qué tiempo podíamos abastecer nosotros al mercado, pues dependiendo del rubro, si son cárnicos, son 2 o 3 días necesarios para todo el proceso de colecta de los animales, llevar a la planta de sacrificio, hacer el sacrificio correcto con las normas sanitarias y después llevarlos a los puntos de alimentos, donde la gente compra los alimentos. Los supermercados del centro de la ciudad generalmente han mantenido algo de inventario para la población, pero las tiendas de barrio, los supermercados periféricos, donde está la gente de menor poder adquisitivo, ya están vacíos. No podemos llevar los camiones cargados de alimentos para estas áreas urbanas, porque sencillamente o los asaltan o el producto se daña en la carretera por los paros. El sector de la leche todos los días pierde, no solamente al no poder entregar la leche a las plantas de proceso, sino que también no pueden ordeñar y la vaca entonces deja de dar leche y son 9 o 10 meses para que este animal vuelva a dar leche, y así con cada rubro. De Panamá Este nos decían de camiones cargados de arroz en cáscara que iban para los molinos. No se puede mover este producto cuando está en un camión. La temperatura hace que el arroz se caliente y se pierde también. No estamos haciendo el llamado porque ayer nos decían cuánto dinero han perdido. Ese no es el tema. Claro. El tema es destruir el sector productivo, que es el mismo sector que después le van a reclamar que los precios subieron, y que conste que los precios que han subido en esta última semana no son de los productores, es de la cadena de distribución. Los productores siguen vendiendo a los mismos niveles aquellos que logran vender algo. El sector hortícola está botando los productos porque se pudrió los hospitales y están dejando de cosechar porque no hay para qué cosechar si no hay dónde llevar el producto. Todos los productos agropecuarios son altamente perecederos y no nos podemos sentar con un inventario de 1 mes, 2 meses esperando que las cosas se calmen. Por eso hicimos el llamado, entendemos las manifestaciones, estamos convencidos que la población ya tomó una decisión respecto al contrato de la minería, pero seguir en estas manifestaciones sin dejar pasar los alimentos, peor aún las ambulancias. Los noticieros pasaban anoche la cantidad de personas que no logran llegar a los hospitales, los que se tienen que hacer limpieza de la sangre, etcétera. Eso ya es atentar contra la vida de las personas. Bueno, don José Blandón está con nosotros, Carlos. Don Carlos, buenos días. Buenos días. Quiero aprovechar su conocimiento en el sector agropecuario para que oriente a la población metropolitana, porque muchos de nuestra gente en el área metropolitana solo saben comer chuleta
cocinada, el filete hecho o la sopa de arrete o el pollo y no conocen el proceso. Por ejemplo, me decía a mí un productor porcino ayer, don Carlos, que en la medida en que usted no pueda salir a tiempo de sus animales, la conversión de libras de peso ganado por el puerco versus la cantidad de alimento que usted le da aumenta cuando pasa ese límite de máximo nivel de rendimiento, como consecuencia los costos. Pero además de eso, retener los animales significa también costos financieros para usted, que de una u otra forma tiene que hacer y compensar y pagar planilla. Entonces, no solamente está en el suministro, a un sector, don Carlos, que durante la pandemia se la rifó por Panamá. Si hay un sector al que nosotros debemos estar agradecidos, sobre todo en la pandemia, que nunca dejó y que además crecimos enormemente, hay mucha gente que hizo compromiso y que también dependemos de la demanda local para colocar más productos, pero si yo paro la demanda local en el interior, con los cierres, muchos hoteles van a dejar de trabajar, va a bajar su consumo. ¿Cómo es que se maneja esta economía de usted? Para que se lo explique a la gente metropolitana y lo entienda en palabras de un productor. Las fincas de producción animal, los que estamos animales en confinamiento, que no es igual que el pastoreo, están diseñadas a metros cuadrados por unidad de animal. Y una granja es más eficiente en la medida que maximiza esta densidad. Eso significa que el animal, si yo no le llevo la comida al lugar donde él está ubicado, él no tiene cómo comer. Se desespera y estos animales se pueden volver caníbales. Entonces, esto es difícil porque no está llegando ni siquiera la materia prima para llevarle los alimentos a los animales. Eso por un lado. Por el otro lado, es un ciclo de producción permanente. Todos los días nacen animales y esos animales van ocupando espacio, el mismo espacio que deben dejar los animales que van para la planta de faena. Si no logramos sacar los animales, esa densidad aumenta fuertemente y lo que hace el animal, en vez de coger peso, es perder peso. Aunque le diéramos comida, comienza a perder peso. A nosotros en producción de cerdo nos toma 6 meses levantar un animal, desde su nacimiento para llegar al mercado. Hoy en día lo que está en finca es lo que va a salir en Navidad. Entonces ya la propia Navidad de los panameños va a tener déficit en la proteína animal que suelen comprar los panameños para pasar sus fiestas navideñas. Eso pasa igual en el pollo, en el ganado vacuno, los que están en estabulaciones, pasa exactamente igual. Y al perder esa relación de número de alimentos versus cantidad de libras producidas, los costos se disparan fuertemente. Veníamos de situaciones dificilísimas con la guerra de Ucrania y una cantidad de eventos internacionales, y cuando la cosa comienza a coger un camino más o menos llevadero para el sector productivo, explota esta situación que pone a los productores prácticamente ya en una situación de definir si continúo produciendo o hay que hablar con el banco para decir, tú sabes que ya no puedo más. Y eso es lo que está viviendo el sector agropecuario. Bueno, es decir, ¿qué pasaría o cuándo esta situación pasaría ya a ser crítica? Si es que ya no lo es. Ya estamos en posición crítica. Los alimentos, los granos, las harinas, frijoles de soya, etcétera, llegan por el puerto de Cristóbal. El 3 de noviembre está llegando un barco y no sabemos cómo lo vamos a descargar porque no podemos moverlo. El alimento para las plantas de alimentos que a la vez tienen que procesar para llevar a las diferentes fincas. Finca de Panamaete, de pollo, de cerdo, está totalmente desabastecida. Producción de huevos se está yendo al piso. Estamos destruyendo el sistema productivo alimentario. Y para que tenga un ejemplo, porque todo el mundo habla de millones de dólares, si dejamos que el sector porcino, únicamente el porcino, sin hablar del sector de la agricultura, se destruya, Panamá va a tener que sacar 400 millones de dólares para importar la carne que los panameños consumen. Como nos sobra la plata, parece que estamos haciendo de todo para destruir
la maquinaria de hacer alimentos que es el sector agropecuario. Wow. Bueno, don Carlos, vamos a ver si hay alguna comunicación por parte Usted de las lo que autoridades. espera es que se abran las calles para poder transportar. La solicitud nuestra es que abran las carreteras para los alimentos de la población, para los enfermos, para las ambulancias. Eso es Y para la humano. gasolina. Justamente. Para la gasolina Chiriquí, aunque le abra la carretera, no tiene gasolina. Primero hay que llevar la gasolina a Chiriquí para poder traer el alimento. Ahí se van 2-3 días de trabajo. Eso es humano. Le pedimos a los grupos, porque mire, los jóvenes que se están manifestando después de las 4 de la tarde, lo han hecho en la manera más correcta que yo he visto en los últimos años. Pero los otros grupos que están en las carreteras trancando o cobrando peaje, eso no es civismo, eso es otra cosa y se están aprovechando y se está volviendo esto en un vandalismo y en algo incontrolable. Entonces le pedimos a los dirigentes, porque es que nos decían, hable con la policía, pero la policía, ¿qué más puede hacer? Sí, ¿qué más puede Hay que hablar con los dirigentes y decirles, señores, si ustedes tienen una lucha digna, no la destruyan, háganlo de forma correcta y permitan que estos productos y sobre todo las ambulancias puedan llegar a su destino. Bueno, don Carlos Pití, presidente de la Asociación Nacional de Portinocultores, gracias por esta participación.